Es doctor en teología por la Universidad, la Facultad Jesuita de París, el Centro CEP, y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Actualmente dirige la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano en el IQS, que es el ala científica de la Universidad de los Jesuitas en Barcelona. Es miembro del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia y coordinador del grupo de profesores de pensamiento social cristiano en los centros de profesores de la Compañía de Jesús en España. Es especialista en el pensamiento de Ignacio Ellacuría, en las cuestiones de violencia y en procesos de reconciliación política. Entre sus publicaciones, la verdad es que casi todas son de un interés especial para nuestro tema de pensamiento social cristiano. Ha publicado Teología de la Marginación y el Espíritu de la Historia, el legado de Ignacio Ellacuría y la Teología Histórica de Ignacio Ellacuría, 100 años de violencia, atrapados en la violencia. Pues voy a compartir mis reflexiones sobre ese tema de gobernabilidad democrática global y lucha por la justicia. Con las prisas preparando el guión me olvidé del subtítulo, Aportación del pensamiento social cristiano, por tanto este sería el título de la conferencia. Esto no es ningún descubrimiento, que estamos en un mundo que tiene problemas de estructura, problemas estructurales de injusticia social importantes, y que estos problemas nos damos cuenta cada vez más de que son problemas globales, y por eso cuando sufrimos problemas sociales de delincuencia, de violencia, de pobreza, lo vivimos como si fuera algo local o nacional, y nos hacemos las preguntas en clave local o nacional, pero es un error porque suelen ser problemas globales y por tanto hay que abordarlo globalmente, y siguiendo también toda una corriente que se está creando en los últimos años de intentar pensar en estructuras políticas globales democráticas. Esto es un sueño, lo repito porque parece que sea un poco raro. Estructuras políticas globales democráticas, es decir, intentar pensar algo así como una democracia mundial. Bien, en el siglo XX ha habido dos hitos que apuntaron a esta dirección, ha habido dos momentos importantes. Uno fue la fundación de Naciones Unidas en San Francisco en 1945, con el precedente de la Sociedad de Naciones, que fue creada en 1919 en el Tratado de Versalles. La ONU ha sido algo muy importante porque realmente ha sido un parlamento, un foro donde los países han podido expresarse. No obstante, Naciones Unidas tiene dos grandes defectos. En primer lugar, su estructura corresponde al resultado de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, lo queramos o no, es un foro en el que hay vencedores y vencidos. En segundo lugar, la ONU tiene otro defecto, y es que no están representados los ciudadanos y ciudadanas del mundo, sino los gobiernos de los países. Por tanto, ahí está el representante de España, el representante de México, el representante de Argentina y el representante de China, que no ha sido votado por ningún chino. El otro gran hito, gran hito con H, digamos, el otro gran momento, no tan grande por supuesto como el de la ONU, pero para nosotros cristianos muy importante, y no solamente para los cristianos, es Pacem in Terris, la publicación de la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII en 1963. Y en esta encíclica Juan XXIII habla de la necesidad de una autoridad política mundial. Haría falta algo así como un gobierno. Él le llama autoridad política mundial porque es un término suficientemente vago para que luego ahí los que vengan detrás vean lo que hay que hacer. No quiso concretar mucho más, pero se daba cuenta de que estamos entrando en un mundo en el que los problemas eran globales, como solemos decir hoy, mundiales, como se decía entonces, y que por tanto los aparatos, los instrumentos políticos que tenemos ahora y que teníamos entonces, que son el Estado-Nación, ya no sirven, porque el Estado-Nación corresponde a realidades humanas propias del siglo XVI, XVII, XVIII, que es cuando se va gestando el Estado-Nación, que eran dimensiones
humanas de orden que podríamos decir regional, nacional, y que se estructuran políticamente en lo que hemos llamado Estado-Nación, una fórmula que ha funcionado mejor en unas regiones del mundo que en otras. Él se dio cuenta que ya no basta con esto, que hace falta un escalón más. Un escalón más. Si el Estado-Nación fue un escalón más con respecto a lo que había antes, que era el mundo medieval, que era un mundo pues muy en Europa muy fragmentado, ¿de acuerdo? Y por supuesto en América con las realidades prehispanas que eran muy distintas, él se dio cuenta de que el Estado-Nación no es el último estado, el último estadio de la humanidad, sino que hay que pensar en uno nuevo, que sería la autoridad política mundial. Bien, desde entonces ha habido diferentes momentos en los que se ha ido pensando en esto y concretamente el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, publicó en el 2005, por tanto hace relativamente poco, hace solamente 10 años, un texto en el que iba trabajando desde hacía casi 10 años, que era una reforma de Naciones Unidas, él no se atrevía mucho más, una reforma de Naciones Unidas para acercar Naciones Unidas lo más posible a lo que sería un parlamento democrático. El Papa Francisco todavía no le ha hincado el diente al tema, pero ya en Evangelii Gaudium lo insinúa que los problemas son globales y que, aunque las consecuencias de los problemas sean locales, hemos de buscar soluciones globales, hemos de buscar soluciones de cooperación internacional, etc. Por tanto, la Iglesia no ha cedido en ello. El primer punto que quería abordar, esto era una introducción, es que hace falta una ética civil mundial para poder pensar en este proyecto. Es decir, cualquier proyecto de gobernabilidad democrática global necesita de una ética mundial, necesita que tengamos unos ciertos valores comunes. Quiere decir que tenemos, todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, unos ciertos valores. Creemos que todos tenemos la misma dignidad, que por tanto eso se traduce en que todos tenemos derecho a votar, que todos tenemos por tanto derecho a expresar nuestras opiniones, que todos tenemos derecho a presentarnos como candidatos a diputado, parlamentario, concejal, como le queramos llamar según los países o estados. Bien, hay una serie de valores que compartimos sin los cuales esa democracia sería imposible. Ya sé que vivimos en un mundo muy diverso y por tanto es muy complicado hablar de una estructura política global, pero aún en la diversidad es posible encontrar valores comunes, una ética común. Pues la realidad intercultural sería que nos hemos de mezclar, que nos hemos de poner en contacto, que por supuesto cada uno mantiene su tradición y su religión y sus costumbres, y si uno quiere celebrar el Ramadán, pues que lo celebre y otro celebrar la Navidad, pero que no nos hemos de ver unos a otros como extranjeros, porque hay algo común que podemos compartir, aunque sea poquito, aunque no sea mucho. Ética de mínimos, le llama esto Adela Cortina, ética de mínimos, seguro, porque a ver, ¿somos o no somos seres humanos? Pues ya está, queremos o no queremos todos comer, queremos o no queremos todos vivir, queremos o no queremos todos tener salud, queremos o no queremos tener todos paz, seguridad, libertad. Pues tampoco es tanto lo que nos distingue a unos de otros, tampoco es tan importante. Pues vamos a trabajar, vamos a regar gota a gota esa raíz viva que nos une a todos para construir una sociedad intercultural en la que haya una ética civil que nos une a todos como ciudadanos. Ética civil significa ética de ciudadanos, que nos une a todos como ciudadanos y ciudadanas de un mismo país. Adela Cortina habla de país, pero luego esto lo vamos a traducir al mundo. Por tanto, hace falta una ética mundial, hace falta que, dialogando, construyamos una ética mundial. Segunda afirmación: no hay paz mundial sin paz religiosa. Un camino ecuménico entre el fanatismo y el olvido de la verdad. Es decir, que la religión ha servido como armadura ideológica para justificar posiciones políticas. Y se ha convertido, por tanto, en una especie de brazo armado, cuando las religiones surgieron en la humanidad más bien como
un camino para dar vida, para dar sentido, para profundizar en lo que somos. Tiene que haber paz religiosa. Si las religiones que tienen un pasado tantas veces de enfrentamiento logran sentarse y respetarse unas a otras y escucharse unas a otras, la paz mundial es posible. Punto número 3, que para que haya paz religiosa haya diálogo entre las religiones. Es importante que las diferentes religiones se encuentren en el Parlamento de las religiones del mundo, dándose cuenta de que cada una no tiene toda la verdad. Por tanto, el misterio del ser humano que se abre a la trascendencia está presente en cada una de las religiones. El todo está en el fragmento, está en cada una de ellas, y cada una de ellas tiene algo que aportar. Y el cristianismo, aquí son yo creo que todos ustedes cristianos, tiene mucho que aportar. Una de las grandes cosas que tiene que aportar es la idea de que todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios, que no hay otra religión que lo diga de esta manera. Ahí tenemos, por tanto, un reto inmenso, que es el de la ética mundial. El segundo punto es el del proyecto de una democracia mundial, que es la idea que tenía Kofi Annan, aunque él la presentó muy tímidamente en su libro, en su documento In Larger Freedom. In Larger Freedom, una libertad más ancha, una libertad más grande, que dotaba a Naciones Unidas de mayor poder y eficacia en temas de desarrollo, ecología, seguridad, derechos humanos y democracia. Sería la idea de construir una democracia mundial partiendo primero de democracias regionales, y el primer ensayo de esto es la Unión Europea. La Unión Europea es en aquel territorio donde hace unas décadas nos estábamos matando, alemanes contra franceses o franceses contra ingleses más atrás, o italianos contra austríacos, pues ahora tenemos un espacio de una enorme democracia siguiendo el principio de subsidiariedad, por el cual Bruselas, que es la capital de Europa, asume aquel nivel de lo político que va más allá de lo nacional. Trasladar este modelo a otras 8 regiones del mundo. O sea que todo el mundo se organizara en torno a 9 regiones, que serían Europa, Eurasia y Asia Central, África del Norte, Oriente Próximo y Oriente Medio, África subsahariana, Sureste Asiático y Oceanía, Asia del Este, Asia del Sur, América del Norte y, última región, América del Centro, Sur y Caribe. Ya se están moviendo cosas con Mercosur, con el ASEAN, y se están moviendo cosas con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, recuerden que la Unión Europea empezó siendo solamente una libertad de comercio de unos pocos países y de allí fue creciendo. Sería trasladar este modelo a otras regiones del mundo con una cierta homogeneidad territorial y cultural, para que hubiera una especie de Unión Europea, de Parlamento, para luego pasar a otro nivel, que sería el de un Parlamento mundial, con un poder legislativo que tendría 2 cámaras, una cámara que sería la Asamblea General de Estados, que esta sería la ONU actual, igual ya existe, y luego una cámara baja que sería la Asamblea de Representantes, y aquí lo complicado es que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo deberían poder votar, y eso es muy complicado, sobre todo cuando algunos viven en dictaduras. Habría un poder ejecutivo sin presidente, para no dar demasiado poder a ninguna persona, sino con 2 consejos, el Consejo de Paz y de Seguridad, del cual colgarían 3 agencias, y el Consejo Económico, Social, Cultural y Desarrollo, del cual colgarían 10 agencias que no leo para no marearles. Y finalmente un tercer poder, el judicial, con 6 tribunales, algunos de los cuales ya existen. Estoy hablando de algo que no existe y que ya existe, porque algunos de estos organismos ya están existiendo. Algunos de estos tribunales ya existen. Bien, con esta fórmula o con otras, pero la idea sería que hubiera una estructura mundial, global, y que debería ser democrática, porque si no, si es dotar de más poder todavía a menos gente todavía, no tiene ningún sentido. Sería, por tanto, construir un tipo de democracia mundial siguiendo el principio de la doctrina social de la Iglesia de subsidiariedad, es decir, de no dar más poder a los de arriba de la cuenta, porque el poder, cuanto más lejos esté de la gente, peor.
El poder ha de estar cuanto más cerca de los ciudadanos mejor. Y solamente cuando no podemos resolver los problemas a nivel local, pasamos al nivel estatal o al nivel nacional o al nivel regional, depende de dónde estemos, pero ya estamos en el nivel global y cada vez más tenemos problemas que solamente se pueden resolver a nivel global. Por tanto, hay que ir por aquí con este modelo o con otro, porque si no, realmente no vamos a salir. Y llego al tercero y último punto, que es el de cómo se ha pronunciado el pensamiento social cristiano acerca de todo esto. Como les decía al principio, quien levantó la liebre fue el Papa Juan XXIII con Pacem in Terris en 1963. Él parte de una premisa obvia, dice: la autoridad política es hoy insuficiente para lograr el bien común universal. La doctrina social de la Iglesia defiende que hay que promover el bien común. El bien común significa el respeto de los derechos humanos de todo el mundo, de todas las personas de un país, de una ciudad, de una nación. El bien común puede ser local o puede ser universal. Hay que pensar, por tanto, en nuevas estructuras. Hay que pensar, y por eso el paso siguiente en su argumentación es a que hay una estrecha conexión entre bien común y autoridad pública. No podemos promover el bien común si la autoridad pública no se implica en ello. Por tanto, si el bien común es universal, con la autoridad pública local o nacional no hacemos nada, no es suficiente. Hay que pensar más. El bien común es global y no solo local o nacional, por lo que se hace necesaria una estructura política global, y añado yo, porque el Papa no lo dijo, no porque no lo creyera, sino porque yo creo que no se atrevió, obviamente democrática. La función de esta autoridad consistiría, según Juan XXIII, en el número 139, en la defensa de los derechos de la persona humana en todo el planeta, o sea, los derechos de todos y cada uno de los miembros de la humanidad. Debería regirse por el principio de subsidiariedad. Ahí el Papa inició una tradición que fue seguida por el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 2 años después. Justo ahora celebramos este año los 50 años. Y luego por Pablo VI en Popularum Progressio, Juan Pablo II en Solicitus Rei Socialis, el mismo Papa en Centesimus Annus, Benedicto XVI en Caritas in Veritate, y solamente apunta un poco en esta línea el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y hemos de ver la encíclica que está a punto de salir sobre ecología, está a punto de sacar el Papa una encíclica sobre ecología, veremos ahí si dice algo al respecto. Una palabra sobre cada uno de estos documentos. En 1965, Gaudium et Spes, un documento del Vaticano II, dice con contundencia que hace falta instituciones capaces de promover y de ordenar el comercio internacional, son palabras del texto, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de compensar los desequilibrios que procedan de la excesiva desigualdad de poder entre las naciones. En la misma línea, el Papa Pablo VI, en 1967, Popularum Progressio, dice que hay que construir un mundo, son palabras de él, donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de la parte de los hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada, un mundo donde la libertad no sea una palabra vana y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico. Esto supone un cambio de corazones, un cambio en los corazones, en las mentalidades, en las actitudes. Dice, hará falta ir más lejos aún, porque no basta, dice, ya dejo de leer, no basta, no se trata solo de construir estructuras, sino de cambiar los corazones. Si alguna cosa hemos aprendido con la Unión Soviética, es que no basta con cambiar los sistemas económicos para lograr la justicia social, sino que o hay un cambio de corazones o Stalin es tan cruel o más de lo que lo era el zar Nicolás II. Una revolución, por muy motivada que esté
en el humanismo o en el deseo de igualdad, si no hay una conversión de corazón, donde había un dictador de derechas o donde había un zar, luego pondremos a un dictador de izquierdas. Y como decía muy bien George Orwell al final de su novela Animal Farm, Rebelión en la Granja, son idénticos. El que teníamos antes y el que tenemos ahora son idénticos. No vemos la diferencia. Son dictadores. En Centesimus Annus, pocos años después, cuando se está desmoronando el muro de Berlín, se ha desmoronado en el 89, él publica la encíclica en el 91, cuando está a punto de caer la Unión Soviética, pero aún no ha caído. Dice que es urgente ahora que dice, así como dentro de cada Estado ha llegado finalmente el tiempo en que el sistema de la venganza privada y la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley, así también es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la comunidad internacional. Ya hemos dado un paso más. Y finalmente, y con esto voy acabando, Benedicto XVI en Caritas in Veritate 2009 retoma el tema en el contexto de una enorme crisis económica mundial. Habla de necesidades de reformas de calado en la humanidad, que van desde la orientación personal a la caridad hasta lo estructural, y habla de que la caridad tiene que entrar en las estructuras, Caritas in Veritate. La caridad no ha de quedar solamente en lo personal, sino que la caridad tiene que entrar en las estructuras políticas, económicas, y que el bien común ha de ser un bien común universal. Por tanto, ya no tiene sentido hablar de la humanidad hoy, 2015, e incluso hace 10, 20 y 30 años, en categorías solo nacionales o regionales o culturales. Ya no tiene sentido hablar del problema que tenemos en México. No tiene sentido. No tiene sentido hablar del problema que tenemos en Estados Unidos. No tiene sentido hablar del problema que tenemos en el sur de Europa con las pateras que nos llegan del norte de África, que se están hundiendo y que algunas semanas mueren cientos de personas. Es que no tiene sentido, porque no es un problema del Mediterráneo, no es un problema mexicano, no es un problema de los Estados Unidos. Los problemas son globales. Y por tanto, mientras no los abordemos en su globalidad, lo que estaremos haciendo cuando hablemos de México o de Estados Unidos o del Mediterráneo será poner una pomadita al grano que me salió en la piel del brazo. Pero mientras no vaya al médico, al doctor o a la doctora, para que me diga qué tiene mi cuerpo, no mi brazo, sino mi cuerpo, y me detecte ese virus que hay que curar, y solamente cuando lo hemos curado desaparecerán poco a poco, no enseguida, los granitos de la piel, la pomadita en el brazo no hará absolutamente nada. Con muy buena intención estaremos intentando arreglar el problema de México, o de Guatemala, o de Argentina, o de Estados Unidos, pero no lo vamos a solucionar porque es un problema global. El lenguaje de la humanidad es definitivamente global. El bien común que tanto defiende la Iglesia es definitivamente universal, global, mundial. Por supuesto que hay cosas que podemos hacer frente a nivel local, principio de subsidiariedad o nacional, por supuesto que sí. Por tanto, la democracia nacional ya no nos sirve, sino que hay que pensar en una democracia mundial. Resumiendo la doctrina social de la Iglesia sobre esto, tomo esta idea de una colega mía de SADE, de Barcelona, María Dolors Ollé. Se podría resumir en 3 puntos. La Iglesia afirma que hace falta una estructura política mundial que debería seguir el principio de subsidiariedad, de tal manera que asumiera solo aquello que superara completamente las estructuras nacionales o regionales. Lo que pueda ser decidido en México o en España o en Francia, lo que pueda ser, no hace falta que lo llevemos más arriba. No tiene sentido que hablemos del bien común mexicano, o del bien común español o del bien común nigeriano. No tiene sentido. El bien común es universal. Hay un cierto bien común local, sí, pero cada vez más estamos en la humanidad. Y por tanto requiere de una autoridad mundial, del mismo modo que el bien común nacional ha tenido su Estado-nación. Y 3, la solidaridad trasciende hoy las fronteras de los estados. La solidaridad, es decir, la preocupación por el hermano que sufre,
la preocupación por el pobre, la preocupación por la viuda, la preocupación por los ancianos mal atendidos, la preocupación por los niños sin acceso a escuela, ya no se ha de quedar solamente en el ámbito del Estado. Por tanto, el lenguaje evangélico y el del siglo I y de toda la iglesia, de historia de la Iglesia, aunque en algunos momentos ha desaparecido en el tiempo y afortunadamente ha vuelto a rebrotar, y el lenguaje de la Ilustración del siglo XVIII, es un lenguaje que hoy hay que utilizar en clave mundial, en clave global, y ya no solamente en clave local, nacional o regional. Muchas gracias.